substance. La película abre con una sucesión de escenas formalmente precisas que definen la paleta de colores y sus asociaciones temáticas y expresivas. Mucho se ha hablado ya de La Sustancia, la fantástica película de Coralie Farja. Se ha analizado tanto su temática, la invisibilización de las mujeres mayores de 50 años, como su estilo narrativo. Se han redactado tops con sus referencias: El Resplandor, Carrie, Vértigo, El Hombre Elefante, Requiem por un sueño, Cisne Negro, Perfect Blue, La Mosca o el cine en general de Cronenberg, aunque la obra quizás se parece más a la de su hijo Brandon. De hecho, el body horror o horror corporal se menciona con tanta frecuencia que parece ser el subgénero de moda. También se han elogiado, y con razón, las interpretaciones de Demi Moore, de Margaret Qualley y de Dennis Quaid, así como la dirección a todos los niveles de Farja. Sin embargo, nadie parece abordar en profundidad, y lo he buscado, algo tan a la vista como su uso del color. Más allá de señalar su evidente paleta de colores primarios, no he encontrado un análisis que explique el papel que juega cada color en la narración, o cómo el color anticipa momentos clave o subraya los temas centrales de la trama. Vamos a intentarlo. Si no has visto la peli, es el momento en que lo hagas. Mejor en el cine, la experiencia lo merece. Sobre este uniforme color azul destaca la yema amarilla de un huevo. Entran unas manos enguantadas e inyectan el líquido verde de la sustancia en la yema. Esta se dobla a una versión más perfecta por mitosis. Le sigue otro plano fijo cenital que nos muestra, también de manera simbólica y magistral, el nacimiento, decadencia y violento desenlace de una estrella. Contemplamos la planificación de la instalación de la estrella, de color rosa, en el Paseo de la Fama de nuestra protagonista, Elizabeth. Tras su glamuroso acto de presentación, vemos cómo se degrada al ser pisada y se agrieta con el paso del tiempo. Finalmente se mancha con comida de un rojo sangre nada sutil, porque esta película es de todo menos sutil. Te planta las cosas en la cara desacomplejadamente y, no por ello, deja de ser una genialidad constante. Además, así consigue que el mensaje llegue con muchísima más fuerza. Tras su estrella, conocemos a Elizabeth en su show matinal de ejercicios. Viste un maillot de color azul oscuro, por lo tanto, Elizabeth es de color azul. El programa termina y la luz de los focos se apaga dejándola en la oscuridad, adelantando de nuevo de una forma nada sutil lo que le espera. Es el día de su 50 cumpleaños y la gente la felicita mientras atraviesa ese pasillo naranja. Aquí el naranja podría simbolizar la industria del entretenimiento o, de manera más genérica, esa sociedad que la enjuicia. Curiosamente, el naranja es un color contrario al azul en el círculo cromático, por lo que Coralie ya nos está colocando en extremos opuestos a la industria y a las mujeres de 50 años. La siguiente escena se resuelve de nuevo en un plano fijo fantástico, que funciona tanto narrativa como expresivamente. Elizabeth encuentra cerrado el baño de mujeres y debe entrar al de hombres. Las verticales rojas nos advierten de la incomodidad de lo que viene. Entra Harvey, el productor del programa Elizabeth, y dice al teléfono: necesitamos a alguien joven, alguien sexy, y la necesitamos ya. Todo ello mientras mea, con una distorsionada cara debido a la cercanía al angular. Harvey exige a alguien joven y sexy cuando él parece un monstruo viejo. El espejo completa la acertada planificación de esta escena. Un espejo con una doble significación. Para Harvey, el de esa falsedad de la industria, y para Elizabeth, del que se ha convertido en su enemigo, el que le devuelve una versión de ella con la que ya no se siente bien, y de un tiempo a esta parte ansía ver en él otra versión de sí misma. Estoy convencido que su reflejo en el espejo partido en dos no es ninguna casualidad. La siguiente secuencia de imágenes lo sigue contando también sin diálogo. El desagüe, la cara de Elizabeth, su nombre en pantalla y la mosca en el cuello de Harvey con la que abre la siguiente escena es otra muestra de la sutileza de la película. Las moscas rondan la mierda como ha hecho Elizabeth con Harvey y a veces terminan mal. Moscas ahogadas en ese naranja de la industria. Si pensamos en la mosca, la peli de Cronenberg, y en los acontecimientos por pues hay otro guiño bastante evidente. Toda la escena del despido de Elizabeth, que ya viste un azul aún más oscuro, no puede ser más desagradable y naranja. Por coherencia con el mensaje de la obsesión con el cuerpo perfecto, todas las escenas en las que interviene la comida son incómodas, desagradables, asquerosas. Y naranjas. Buscad el naranja en la cocina del piso de Elizabeth. No es casualidad, cuando Elizabeth va a recoger sus cosas tras el despido, Harvey le regala un libro de cocina. El muy hijo de puta. Elizabeth conduce abstraída mientras el sol se pone, y su abrigo amarillo nos recuerda aquel huevo del inicio, pero ya llegaremos a eso. Se distrae viendo cómo unos operarios arrancan el cartel de un anuncio con su cara, y el anuncio y la grúa son de un tenso rojo, por lo que tendrá tremendo accidente con su rojo coche.
Esta cara recortada nos rima con un momento del final. Un misterioso médico de impecable cutis examina la espalda de Elizabeth y, tras un momento de silencio, afirma que es una candidata ideal. Viste de azul, pero no del azul de ella, sino de un azul mucho más claro, un azul muchísimo más joven. Al salir de la consulta, Elizabeth encuentra en su bolsillo de su abrigo, amarillo, un pendrive con el texto The substance. Poco después se cruza con un viejo amigo del colegio, quien, al entregarle un papelito con su número de teléfono, lo deja caer a un charco. Otra vez, de una manera nada sutil, Farjead nos adelanta cómo acabará esa futura cita. También nos está diciendo de manera muy evidente a qué teléfono va a llamar Elizabeth. ¿Al que está manchado de barro o al que está con unas letras impecables en el pendrive que le acaba de entregar el médico? Ya en casa, en el reflejo del cuadro, vemos a Elizabeth como una sombra minúscula comparada con lo que fue. Ya no entraré a ese detalle, pero el uso simbólico del cuadro a lo largo de toda la película es también fantástico. Elizabeth observa el vídeo de presentación de la sustancia. Su logo amarillo y las plastilinas riman con la escena inicial de la yema del huevo. El amarillo se transforma, el amarillo se duplica en una versión mejorada. Sabemos entonces que por su abrigo amarillo, aunque en primera instancia Elizabeth tira el pendrive a la basura, acabará inyectándose la sustancia. Pese a que el vídeo nos deja claro, con esas manos chocando, cómo acabarán la plastilina original y su versión más perfecta. Elizabeth se emborracha, vomita en ese baño que tan buenos momentos nos traerá unos minutos más tarde y se mira en el fatídico espejo con el azul más oscuro que puede vestir. Observa una esfera de nieve a su personaje envuelto en brillos cobrizos, anaranjados, cuando la industria la quería, cuando brillaba como dice su apellido. Eso la activa y llama para encargar la sustancia. El teléfono rojo, el ángulo picado y la sombra sobre su cara nos alerta del error. Tras Elizabeth se dibuja una premonitoria luz rosada. Elizabeth sale en busca de la sustancia enfundada en su abrigo amarillo y el rosa se vuelve más predominante. Mientras camina, deja atrás un coche azul, al que le sigue uno verde y tras él uno rosa. Quizá puede leerse como la transición. Por si el color no fuera suficiente, ese graffiti también nos conecta con los huevos del inicio. Pasada la puerta tenemos un cambio de plano que nos demuestra qué potente es contar solo con la imagen. De la oscuridad a la luz, del pasillo decadente a la habitación inmaculada. Después de la escena, el resultado de la sustancia será Sue, de ese rosa que nos adelantaban, rosa por esa carne nueva que quiere la industria, rosa por el nacimiento de una nueva estrella. Cuando Harvey recibe a Sue, viste de ese cobrizo brillante de la esfera de nieve con brillos que Elizabeth asocia al éxito. Y tras su contratación, este plano es perfecto. Un coche azul oscuro que cubría el cuadro sale del encuadre para desvelar a Sue y a toda esa pared de color rosa. La imagen grita los mensajes con el color. Sue, además del rosa, volverá al azul de Elizabeth, pero un azul mucho más claro, mucho más joven. Cuando Elizabeth empieza a perder la cabeza, batirá los huevos y le salpicarán la cara. Tremendo spoiler del final, por cierto. Cuando todo empiece a torcerse para Sue, ya no vestirá su rosa, sino que virará hacia ese lila. Cuando ya no haya vuelta atrás, la directora la meterá en ese baño de verticales rojas que fue el principio del fin de Elizabeth. Eso sí, para el final que prepara Coralie, por coherencia, Elizabeth / Sue tenía que volver a su mejor versión, a su mejor azul, final en el que volverá a brillar con esos cobrizos. Previo a la escena final, Harvey viste más naranja que nunca. El verde nos simboliza los efectos no deseados de la sustancia, del peligro activador de un solo uso al mal uso que hará Sue de las pistolas con las que se inyecta el líquido que extrae de su otro yo a su consecuencia final. Esto nos lleva a la maravillosa escena que rinde homenaje a la transformación de Madeleine en Vértigo y para acabar, el cartel de Honor anticipa el baño de rojo a todo ese naranja, a Harvey y al pasillo, así como al rosa, las bailarinas, esa carne nueva que demanda la industria en una explosión de color. La venganza definitiva de Coralie Fargeat a esa industria injusta, haciendo brillar a una Elizabeth monstruosa y de nuevo bellísima. Aunque solo por un instante. Si os ha gustado, dejad un buen like y daos una vuelta por el canal donde encontraréis otros análisis como este. ¡Hasta la próxima!